cogí con mi hermano, fuimos a Benicàssim, hicimos un atraco allí en un estanco y bueno, iba con una escopeta de cañones recortados, pues al final toda la provincia, bueno, con la escopeta, pues imagínate. Yo fue gordo porque me acusaban de varios atracos en toda la provincia. Entonces, al cabo de 2 semanas, nos cogieron. Nos cogieron y nos metieron en prisión. Yo tenía entonces pues 19 años. Había estado en Alcalá Meco 1, Alcalá Meco 2, Carabanchel, Alcázar de San Juan, Zaragoza, en fin, muchas prisiones. Siempre por meterme en historias, por peleas, historias. Ese personaje que me había creado, pues me había hecho el machote, me había hecho, ¿no?, el duro y el valiente, cuando en realidad no era así. Yo, en el momento que entré allí, el primer día, digamos, o el segundo, o sea, los primeros días o el primer día por lo menos, es el momento de estar allí, entrar por una puerta y cerrarte con llave y empezar tal. Yo creo que ahí hubieron momentos que no era el personaje, que era yo, porque el miedo que sentía, ¿no?, y las preguntas que me hacía, decir, madre mía, ¿dónde estoy?, ¿no?, y lo que he hecho y cómo he acabado esas preguntas que yo me hacía. Te decían, venga, cógete un cuchillo que vamos a matarnos. ¿Y eso estaba a la orden del día? Sí. Tuvo que surgir otra vez el personaje porque me tuve que hacer fuerte, Alex, me tuve que hacer fuerte. Ese personaje no podía permitirse el ser débil, ni el ser débil, ni el llorar. Porque yo hubo un tiempo allí, Alex, que yo pensaba en no salir de allí. Yo incluso pensé en hacer cosas para quedarme allí, porque llegó un momento que estaba... ¿Era tu ecosistema? Sí. Hubo un clic que apareció allí una persona que daba clases de yoga. Desde este punto que estoy ahora, pues, yo qué sé, empatizo bastante con esas personas y bueno, si puedo les ayudo. Piensa por ti mismo. Wake up. Pues enganchado, bastante enganchado, hasta que tuve que empezar a cometer delitos. Empiezas, porque primero tienes dinero, tienes tal. Me acuerdo que me puse a trabajar pero claro, yo todas las mañanas tenía que tener mi dosis. ¿Ya no trapicheabas? No. Ya me cerraron las puertas, porque ya se me vio, ¿cómo se dice?, el plumero. Claro. Entonces, pues... Ya no eras de fiar, ¿no? No, ya no era de fiar. Entonces, pues, tuve que empezar a buscarme la vida y pues entonces al final tuve que empezar a delinquir. ¿Hurtos? Sí, bueno, primero algún hurto que otro, pero luego, como digo, me había hecho ese personaje que me había creado, pues me había hecho el machote, me había hecho, ¿no?, el duro y el valiente, cuando en realidad no era así. Pero encima, si tienes una necesidad por una enfermedad que tienes que tal, pues yo para adelante, yo digo, venga, yo para adelante, que si he hecho todo esto y tal, pues no voy a ser capaz de hacer esto. Hasta que un día, en un atraco, me acuerdo que era una pistola que no era de verdad. Tengo que decir que nunca le he hecho daño a nadie, tal. Bueno, ¿Hiciste varios atracos o no? Sí. Pero Sí. Establecimientos, tiendas, negocios. Y algún banco también. Hostia, ¿vale? Sí. Yo he hecho, bueno, muchas cosas, bueno, de todo, sí. Bueno, pegar algún tirón también, tal. Yo desde la moto pegaba tirones. Sí, también empecé, tal, pero luego ya dije, esto hay que... y entonces, pues lo que estoy hablando del personaje, pues cogí con mi hermano, fuimos a Benicàssim, hicimos un atraco allí en un estanco, y bueno, era mi coche, pero lo había
puesto la matrícula para taparla, para que nos reconocieran, pero que al final, después de 2 semanas, volvimos allá a Benicàssim, porque era verano y había mucho turista, había tal, y había, bueno, en fin. Y bueno, lo que decía, que me sentía culpable, porque fíjate, con mi hermano menor que yo, lo que estaba haciendo cuando yo, luego, o sea, yo tenía que haberlo protegido, pero claro, yo no estaba bien. Yo como no estaba bien, yo no podía hacer nada, como ahora después contaré. Entonces, al cabo de 2 semanas, nos cogieron. Nos cogieron y nos metieron en prisión. Yo tenía entonces pues 19 años, 19, 20 años, sí, él tenía 17, 18, nos metieron en prisión. Bueno, imagínate el palo para mi familia, que mi familia ya sabía algo, me habían intentado ayudar, pero no podían. Y nada, me metieron en prisión, éramos muy jovencitos y yo una vez que me vi allí dentro dije, madre mía. Mira, a mí con 17 años me echaron de 2 colegios por trapichear con cocaína y con hachís. Y mi madre me mandó a Estados Unidos a vivir a casa de un cura 1 año entero. Y ahí me cambió la vida. Fíjate. Me cambió la vida. Sí, sí. Pero bueno, interesante. Entonces, ¿entras en la cárcel? Pues nada, entré en prisión. A todo esto, ¿qué persona entra en la cárcel? Porque tenemos el chavalito de 15 años, que es un niño, que empieza a ser malote, guay, con sus complejos y tal, el trapicheo, la droga, tal, no sé cuánto, pero la heroína ya empieza a cambiar a uno. No sé, pregunto. Sí, pues mira, es buena pregunta, Alex, porque... Bueno, hablando de la evolución de tu personaje, ¿no? En el momento que entré, yo ahora, pues haciendo mis reflexiones y tal, yo en el momento que entré allí, el primer día, digamos, o el segundo, o sea, los primeros días o el primer día por lo menos, es el momento de estar allí, entrar por una puerta y cerrarte con llave y empezar tal, yo creo que ahí hubieron momentos que no era el personaje, que era yo, porque el miedo que sentía, ¿no? Y las preguntas que me hacía, decir, madre mía, ¿dónde estoy?, ¿no? Y lo que he hecho y cómo he acabado esas preguntas que yo me hacía. Entonces yo ahí creo que había más parte de mi yo real o de mi esencia, digamos, que de personaje. Lo que pasa que luego, claro, viendo allí un poco el tema, era un módulo de jóvenes, que los jóvenes pues son bastante, bueno, éramos bastante revoleras y siempre metidos, bueno, tienen menos conocimiento, digamos, bueno, sí. Hablando así de conocimiento, claro. Más cabeza loca, ¿no? Sí, más cabeza loca. Viendo todo aquello, pues, claro, ahí ya tuvo que surgir otra vez el personaje porque me tuve que hacer fuerte, Alex, me tuve que hacer fuerte. Igual, mi hermano era un poco más, bueno, mi hermano igual, pero era un poco más echado para adelante, más valiente, pero desde ese personaje también. Porque nosotros, yo, lo que, como digo en mis reflexiones, nosotros éramos personas, a mí, cuando era pequeño de eso, a mí me decían Pepito, ay mi Pepito, esto, o sea, yo era una persona normal y corriente, muy sensible, muy noble, muy bondadosa y bueno, como digo, me fui metiendo ahí. Y en el momento antes de entrar a la cárcel, ¿qué quedaba de ese José bondadoso, generoso, sensible? Nada. Ahí es cuando... Eras un pellejo andante ahí. ¿El qué, perdón, Alex? Que eras un pellejo andante, un cuerpo andante. Ahí no había nada ya del José. Ahí ya no había. Lo que pasa es que el momento ese cuando entré allí es como, a lo mejor como un despertar, como decir, ostras, ¿no? ¿Dónde he venido a parar, no? Porque, claro, para mí yo ahora, bueno, es lo que yo pienso, es lo más bajo, donde ya, o sea, ya ahí, porque las adicciones y el camino de la droga, por lo menos yo hablo desde mi tal, luego me imagino que habrá niveles de gravedad, de tiempo que lleves y tal, pero al final tiene 2 caminos, o la cárcel o la muerte, yo eso lo tengo claro. Yo, mucha gente que estaba conmigo han acabado, o sea... Bueno, te queda el manicomio también. Sí, sí, también. Entonces ahí tuve que crear un personaje, Alex. Tuve que crear un personaje, como decía, y hacerme pues el machote. Entonces, pues nada, empecé a juntarme allí pues habían bandas y estas cosas. Entonces empecé a juntarme con gente que
pues que yo veía allí que llevaban aquello un poco, ¿no? Entonces, pues intentas agradar de alguna manera, haciéndote al guay, haciendo tal, y entonces entras ahí en ese círculo. Y entonces, claro, una vez que entras en ese círculo, pues ya era como que tenía que demostrar también, claro. Porque yo a lo mejor no tuve... O sea, ¿empezaste a formar parte de algún tipo de grupo o banda o algo? Sí, pues un poco de la gente, sí, la gente que llevaba aquello, digamos. Hay gente que, claro, porque es que si no, por ejemplo, yo lo veía allí, pues gente que están allí, pero no se meten en nada, en ningún problema ni nada, están allí como apartados, y entonces allí había gente que llegaba, eran menores, oye, me gustan tus zapatillas, dámelas. Abusaban de ellos, que eso yo luego con el tiempo no lo permitía y tal. Entonces, pues yo dije, esto no, Claro, me hago amigos de los que cortan un poco aquí el bacalao. Entonces, una vez que te metes ahí para agradar, pues ya cada vez te vas metiendo más. Sí, entonces, tú te sientes protegido en un grupo y tienes que hacer cosas por el grupo. Claro, y te tienes que hacer más valiente todavía, claro. Porque allá, te tienes que hacer más valiente, entonces cualquier cosa que pasaba y tal, yo no tuve muchas broncas, tuve algunas fuertes, pero claro, entonces a lo mejor en mi interior yo tenía miedo de pelearme con nadie ni nada, pero claro, lo tenía que hacer, porque si no, entonces a lo mejor ¿Había mucha violencia? Sí, bastante. No mucha, pero sí que había bastante, sí. Allí cada 2x3 pues habían peleas, sí. Por tonterías, porque como no tenías otra cosa que hacer y gente un poco más, como digo, menor, pues eso, sí, y ahí cualquier cosa que pasaba, tenías cualquier tontería con un tropiezo o lo que te he comentado, me gusta esto, o invítame a un café y no lo hacía, o esto lo tal, pues te decía, tira para allá, venga, que nos vamos a pegarnos, vamos a pegarnos. O cuando no des, pues te decían, a mí no me llegó a pasar allí, me pasó después, te decían, venga, cógete un cuchillo que vamos a matarnos. ¿Y eso estaba a la orden del día? Sí. De hecho, yo, Alex, como digo, fui ahí. De hecho, yo, al cabo de unos años, me fueron trasladando de prisión a prisión y llegó un momento... ¿Y por qué te trasladaban? Pues, en principio, allí en Castellón, como era menor, cuando me hicieron el juicio, la primera condena fueron 4 años y pico, al clasificarme en segundo grado, me cogieron un día y me dijeron, José Ruiz, coja sus cosas que se va y me llevaron a Madrid. De Castellón me llevaron a Alcalá Meco 2, que era un módulo mixto, y yo sin saber, ¿no? Cogí las cosas, me llevaron allí en un furgón de estos de la Guardia Civil, allí encerrado en una jaulita de 1 metro. Y yo, Alex, pues yo decía, yo al final digo, ya estoy aquí, ya no, ahora tengo que tirar para adelante. Al final como que me hice la idea, pero claro, lo que estamos hablando, estaba aprendiendo todo lo peor. Yo ahora vamos a esa reflexión, pero hablando del personaje, yo no sé si a ti te pasa que cuando ves a un tío que es el más chulo, el más bravucón, el más que tiene que demostrar, que tal, yo ya no veo eso. Yo veo un chavalito acomplejado, inseguro, con trauma. De hecho, cuanto más trauma, más carencia, menos amor hubo entonces, menos aceptación, menos amor propio hubo en la niñez, más grande es el personaje que se construye después. Sí. No sé tú qué piensas de esto. Sí, totalmente de acuerdo. Yo ahora, después del trabajo que he hecho y la experiencia que he tenido, por ejemplo, en el trabajo que hice hace unos años en Proyecto Hombre, pues lo que tú dices, yo veía a chavalitos y tal y me veía a mí y ya lo ves de otra manera, claro. Una vez que ya has hecho un trabajo, pues lo ves de otra manera y lo que tú dices lo ves y dices, pues le hace falta ayuda, a esta persona le hace falta ayuda. En realidad le hace falta ayuda y lo que tú has dicho, está tapando pues muchas cosas, está haciéndose el valiente y tal, pues por tapar cosas, pero al final, ahora, desde este punto que estoy ahora, estamos hablando desde este punto que estoy ahora, pues yo qué sé, empatizo bastante con
con esas personas y bueno, si puedo les ayudo. De alguna manera, dentro de la medida que se puede, pues intento ayudarle, que es lo que hago, que es lo que me llena ahora, hoy por hoy, a día de hoy. Claro, pero a ti te sale eso ahora porque tú ves los hilos de la marioneta, ves lo que hay detrás. Tú y yo lo sabemos esto, porque lo hemos experimentado. Yo también hice mi personaje y también lo sigo teniendo, te quiero decir. El mío era muy prepotente y brillante y siempre muy listo y muy tal, y demostrando a todo el mundo lo listo que era, ¿no? Y ahora cuando ves esto, es curioso porque vivimos en una sociedad que ensalza, idolatra a este tipo de personajes, ¿no? Con una personalidad muy fuerte, como muy duro, muy valiente. Lo ves mucho en el cine, ¿no? El tipo duro, ¿qué tal? Y es la gente que más sufre. Sí. Yo cuando veo un tipo duro no veo más que sufrimiento, no sé si te pasa igual. Sí, yo igual. Yo cuando veo estas cosas, cuando veo a personas así, pues lo que estamos hablando, veo pues que no está bien, ¿vale? Veo que, pues bueno, veo que le hace falta ayuda y que le hace falta un trabajo, en fin, es lo que veo. Porque al haber pasado por ahí, pues claro, tengo mi experiencia. No me siento orgulloso, mira, ha llegado un punto, Alex, que no me siento orgulloso de lo que pasó y tal, pero al final, ahora mismo, hoy por hoy, después del trabajo que sigo haciendo, ¿vale? Porque al final digo, ostras, todo lo que me ha pasado es por algo. Al final, estoy aquí ahora mismo por todo lo que me ha pasado, estoy ahora mismo como estoy y en el momento que estoy, que al final son todo, ¿no? Son todo experiencias en la vida. Todo lo que has hecho en tu vida, todo lo que ha ocurrido en tu vida, ha sido totalmente necesario para que estés sentado en esta silla hoy contándome esto. Claro, eso es lo que yo, eso es. Por lo tanto, no cambies ni una coma. No. Porque a lo mejor si hubieras cambiado cualquier cosa, claro, pues no estarías aquí, igual estarías muerto. Sí, seguro. Sí, seguro. Sí, pues eso es lo que yo pienso ahora. Y como te digo, en el camino que estoy siguiendo ahora, leo mucho, indago y experimento y entonces, pues sí, ahora lo ves todo. Yo ahora todo lo que me ha pasado, yo ahora pues lo veo de otra manera, claro. Vale, entonces tú llegas a la cárcel, tu personaje se acentúa, es más violento, más matón, más duro, ¿no? Sí. Va por ahí. ¿Qué pasa entonces? Porque ahora yo no veo esa persona, o ese personaje yo no lo veo. ¿Qué pasa desde ese momento que es, digamos, el clímax de tu personaje, el momento más álgido, el punto más álgido, a hoy que yo veo a un tipo honesto, humilde y transparente? Bueno, pues pasa, Alex, que bueno, después de bastantes años, 8 años, 4 años y pico, salí, volví a recaer, volví a entrar otra vez. Bueno, tengo que decir que aprendí lo peor allí. ¿Saliste de la cárcel y volviste a entrar? Sí. ¿Cuánto? O sea, en tiempo, en meses o en años, ¿cuánto es? O sea, entras la primera vez. Sí. Y sales. Entro la primera vez, estoy casi 4 años, salgo y a los 6 o 7 meses, claro, como digo, allí había aprendido lo peor. Allí... O sea, tú saliste de la cárcel siendo un pieza. Sí, totalmente. Yo y salí de la volviste cárcel, a hacer lo que sabías hacer. Peor aún, yo salí de la cárcel y yo salí de allí como un animal cuando lo sueltan, como... A comerte el mundo. Como tal, y si por ejemplo al principio pensaba al hacer unas cosas, pues ya pensaba en hacer cosas a un gran peores, escala. Incluso estuvimos planeando hacer un blindado con armas, o sea, cosas, me hice pues más malo todavía. Hiciste un máster Sí. en delincuencia, Sí. Ok. Tengo que decir que la segunda vez ya, que esto es una cosa bonita que me pasó, que la quiero... en la segunda condena ya, cuando me quedaban 7 o 8 meses o por ahí, apareció el yoga. Vale, pero vamos por... Sales a los 4 años, Sí. vuelves a delinquir, otro atraco supongo, Sí. y vuelves a ingresar. Sí. Vale, y entonces... Entonces, nada, vuelvo a ingresar y resulta que como había estado la primera condena, allí pues entré en Castellón
claro, volvemos al personaje otra vez. Resulta que como había estado en muchas prisiones, había estado en Alcalá-Meco 1, Alcalá-Meco 2, Carabanchel, Alcázar de San Juan, Zaragoza, en fin, muchas prisiones, siempre por meterme en historias, por peleas, historias. Pues cuando salí y volví a entrar otra vez allí en Castellón, que había mucha gente que eran de allí, que pues te conoce y tal, pues yo entré allí como otra vez como, guau, que yo he estado ahora en muchas prisiones, o sea, Como peor con galardones todavía, ¿no? Encima. todavía, y es que encima, pues la gente, ostras, Sí, ya tenías tu ostras, fama, ¿no? ostras, has estado allí, no sé, y yo pues, fíjate. que Más iba- endiosado todavía, más personaje todavía, Yo me acuerdo, Alex, más que iba- prepotente todavía. Sí, yo me acuerdo que iba por el patio, yo eso ahora lo veo y digo, la ignorancia de la mente que se habla. Yo decía, madre mía, que sí, pues más todavía, más respetado, entonces eso me daba pues un estatus allí, entonces me daba un estatus allí en el sentido de que si quería algo, oye, pero sin nada, o sea, no a malas, sino para conseguir droga y eso, de la manera que allí se entraba, pues oye, ahora cuando tengas me vas a invitar, ¿no? Ah, venga, vale, al otro, así, ya. Así todo el mes estaba prácticamente Cubierto, ¿no? cubierto, que había un dicho allí, bueno, allí hay muchos códigos bueno, que un día que te drogabas era un día que le robabas al juez, porque claro, un día que te drogabas, allí no te enterabas de nada y se te pasaba el día volando y Qué grande es el autoengaño, ¿no? Para Sí. justificar pues, que yo también me drogo y no sentirme mal, ¿no? vaya. Qué excusa más buena, te quiero Sí. decir. Entonces, bueno, vuelves más personaje todavía que nunca. Sí. Y, vale, ahora sí que estás en el clímax. Sí. Ahora sí que es el top. ¿Qué pasa? ¿Habrá un cambio en algún momento? ¿Hay un clic en algún punto? Sí. ¿Cuál fue? O sea, ¿dónde empieza? Cuéntame. No sé. Bueno, lo primero también tengo que decir que mi hermano cuando salió, que salió unos días antes que yo, murió de sobredosis, con 21 años. Pero esto fue en la primera vez que salisteis. En la primera, sí, en la primera. O sea, salís de la cárcel y él muere. Sí. Que yo todo eso, pues luego tuve que hacer un trabajo y perdonarme por lo que he comentado antes, porque yo tenía que haberlo protegido pero si digo la verdad, tampoco sentí mucho dolor en ese momento porque ese personaje era, esto lo quiero comentar, ¿vale? Porque ese personaje no podía permitirse el ser débil, ni el ser débil, ni el llorar, ni nada de esto. Además, a mí, en mi experiencia, la droga te hace desconectar. Sí. Yo vivía aquí, Claro. yo no procesaba emociones. Yo no tenía ni idea de lo que eran las emociones. De hecho, eso dicen de que ni sientes ni padeces ya, ni te Ya. enteras ya. Sí. O sea, va guardando ahí, va quedando Claro. ahí, ni las atraviesas, ni las sanas, por supuesto, ¿no? Pero ¿sabes lo que pasa, Alex? Que yo luego con el tiempo, por esto lo recalco, esos son, como dice nuestro amigo Ramiro, heridas psicológicas, eso luego con el tiempo sale, claro, porque tú eso lo tienes ahí. Yo todo esto que me pasó, Lo vas echando al saco. Y desde esa personalidad y esa valentía que no eres, pues lo vas tapando. Y con la droga, claro, lo vas tapando, pero eso está ahí. Claro, y eso al final... no desaparece. Eso sale, y si no sale, tienes que hacer Y un te trabajo explota para la cara. sacarlo, ¿vale? Y te explota la cara. Entonces, pues nada, la segunda vez hubo un clic, sí. Hubo un clic que apareció allí una persona que daba clases de yoga. ¿Después de cuánto tiempo en tu segundo...? O sea, 4 años sales, entras Sí. y ¿cuánto tiempo pasa hasta que aparece esta A persona? los 3 años o por ahí de estar la segunda condena, O digamos. sea, durante estos 3 años tú sigues en tu Sí. personaje, Sí. sigues consumiendo, sigues siendo... Sí, tuve varios altercados gordos allí, incitaciones a plantes, o sea, tú fíjate, claro, de haber venido, como he dicho, de otros sitios, pues yo allí ya, por ejemplo, una vez me llevaron estuve mucho tiempo en un módulo de aislamiento, que solamente sales 1 hora abajo por incitación a plante, a motines, en fin, porque ya pues me hacía el gallito allí, ya delante de todos allí yo ya tenía que dar la cara. Yo cuando pasaba algo con los funcionarios y todo esto, pues yo era el que tenía que saltar y luego era el que se la llevaba, claro. Y entonces pues sí tuve varias cosas gordas por lo que estamos hablando, por lo del personaje. Claro.
Y luego, después de, a los 3 años o por ahí, apareció una voluntaria dando clases de Hatha Yoga. Y nos metimos allí 5 personas. Me acuerdo que nos metimos allí un poco. Yo ya había estado en contacto con... entonces empezó a ir allí unas psicólogas y tal, que eran de la Cruz Roja, un poco pues para ver si querías dejar, o sea, para darte un tratamiento que había, que se llama naltrexona, una pastilla para que no consumieras, en fin, un poco se empezó ya en esos años a prestar ayuda, por lo menos al que quisiera. Yo empecé a ir a la psicóloga porque resulta que, claro, yo cuando me metía con la psicóloga a hablar allí, bueno, no había tantos personajes. Era tiempo que... Era como que me desahogaba. Disfrutabas un poquito. Claro, porque también no tenía muchos planes tampoco, ¿no? No, y aparte, Alex, que no tenía que aparentar nada con ella. Claro. Descansabas un poco del peso. Claro, no tenía que aparentar. Entonces, a través de ella vino la mujer esta, Lola, que me acuerdo toda la vida, a dar clases de Hatha Yoga. Y yo me acuerdo que empecé a meterme allí y tal, y claro, primero era por lo físico, ¿no? Y yo me acuerdo que salía de allí después de una hora de clase y salía al patio y flotaba. Yo se lo comenté a Ramiro y flotaba, porque yo digo, ¿esto cómo puede ser? Me acuerdo que estuve pues casi 7 u 8 meses allí, yendo, que venía 2 veces por semana. Me acuerdo que hice muy buena amistad, me regaló un libro de Iyengar, de Hatha Yoga, que todavía lo tengo después de 30 años, después de las mudanzas que he hecho y tal, eso se ha quedado ahí. Eso fue como una semilla que recaló en mí, ¿no? Y entonces nada, luego salí, me hicieron un seguimiento. Hablando del personaje, perdóname que te corto, Sí. Es que has pasado muy por encima de que ibas a una psicóloga ahí. Sí. Qué cansado es estar actuando todo el día, ¿eh? Sí, pero al final no te da... Yo al final... ¿Tú eras consciente de eso? No. ¿Tú eras consciente de tu personaje? No. Yo he sido consciente, digamos, Alex, después. Yo he sido consciente, mucho después, gracias a, pues, al programa a la plataforma que tú tienes, a los vídeos que se transmiten, gracias a Ramiro Calle también, que vi muchos vídeos de él cuando cogí ese camino y dije, ostras, están hablando del ego, la personalidad que has creado, del personaje que se te come. Yo, Alex, yo en ese momento no veía nada. Yo en ese momento, yo ahora, claro, ese personaje se me comió cuando, ¿no? Haces una película y te crees el personaje y se me comió por completo. Vale, a lo mejor había momentos cuando yo no me daba cuenta, no era consciente, pero cuando hablaba con la psicóloga, pues había momentos que me desahogaba un poco y tal, cosas que a lo mejor no podía hablar con otra persona allí porque... No podrías mostrar vulnerabilidad. Hablando así... No podías mostrar debilidad, claro, inseguridad, vulnerabilidad... Claro, pero no era... Porque eso era una debilidad que te podía costar cara. Claro, no era consciente del todo, Alex. De hecho, han pasado muchos años, hasta hace muy poco no he sido consciente. Entonces, pues nada, salí de allí, bueno, al hablar con la psicóloga y todo esto, porque yo hubo un tiempo allí, Alex, que yo pensaba en no salir de allí. Yo incluso pensé en hacer cosas para quedarme allí, porque llegó un momento que estaba a gusto. ¿Era tu ecosistema? Sí, estaba a gusto. ¿Te habías hecho eso? Sí. Yo ahora lo pienso y digo, fíjate... Bueno, tenías cierto estatus, mandabas... Tenía todo lo que repartías, te cubrías las necesidades... Sí. Porque yo pensaba, Alex, y yo decía, pero ¿qué pinto yo allá afuera? Mi familia ya me había dejado de lado, mi padre y mi madre, pobrecitos, me habían dejado de lado ya por imposible, ¿no? Estaban ahí, pero... Entonces yo pensaba, y digo, ¿yo qué voy a hacer ahora cuando salga allá afuera? Ya es que me había adaptado a eso, lo que tú dices. Me había adaptado a eso, tenía mi celda con mi televisión, tenía mi comida, tenía esto, tenía lo otro... Y yo decía, ¿qué pinto yo allá afuera? Si yo no sé trabajar, ¿qué voy a hacer para ganar 600 euros? ¿Por dónde empiezo, no? No eran euros, sí, pero... Y llegué a pensar eso, y yo eso se lo comentaba a la psicóloga. De hecho, cuando salí, me tuvieron que poner 2 psicólogas un poco para que me adaptara un poco, para que no fuera decir, te sacamos y te dejamos ahí, ¿no? Como cuando coges a un pez de la tienda y lo pasas a la pecera.
Sí. Tienes que dejarlo en la Sí. bolsa un... Y estuve ahí, pues... O sea, Sí, con sí, todo sí, el sí. respeto te quiero Sí, decir. sí, 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 no, que sí, Es que una sí. analogía, un paralelismo, ¿no? Sí. A la parte de aclimatarte a un nuevo entorno, a un Claro. nuevo ecosistema. Sí, yo me lo tomo a risa. Bueno, a risa no, son cosas... Pero sí, sí, Pero tuve entonces, ¿dónde empieza tu trabajo interior? ¿Con el yoga? Vale, ahí ya fue la semillita, lo del yoga. Entonces, cuando salí, que estuve, pues me estaban haciendo un seguimiento para ayudarme un poco a incorporarme y tal, ahí lo practicaba. Pero tengo que decir que bueno, que era un poco pues, por lo físico, por la flexibilidad. Yo tenía claro que sí, que el momento de estar conectado con lo que estabas haciendo, pues yo pensaba, el momento que estoy conectado con lo que estoy haciendo, pues mi mente no está pensando en otras cosas, que al final es eso, ¿no? Pero yo lo veía de otra manera, ¿no? O sea, lo veía así, que ahora me he dado cuenta que el yoga es mucho más y lo he acoplado pues a mi vida, es un estilo de vida. Entonces, tengo que decir que salí y a los 5 o 6 meses resulta que tuve otra recaída gorda. ¿Hablas de consumo o de delito? Sí, no, de consumo. Claro, yo volví allí al barrio, yo volví allí el ambiente A tu que había... entorno, a tus hábitos, Sí, entonces... compañías... Yo lo tenía un poco claro, ¿vale? El yoga me había ayudado un poco y tal, que al final lo tuve que dejar, o sea, lo dejé porque ya me lié otra vez. Entonces, pues me junté un día, yo iba tan tranquilo, vi a un amigo, bueno, a un vecino y tal, y que cual, en el coche, y nada, en fin. Lío. Llevaba, pues, en fin, que volvía a recaer. No voy a entrar en detalles, lo que pasa que, como he dicho, pues cada vez a más. Pero hablas de heroína. No, de cocaína en este caso, pero ¿sabes lo que pasa, Alex? Que, claro, ese personaje que me había creado me había dado una fama, me había dado de chico duro, de valiente, entonces como que me buscaban. Entonces esa persona que por ejemplo, que luego falleció, ¿vale? En una habitación de un hotel, pues yo me acuerdo que vino a buscarme, iba con una escopeta de cañones recortados, con una gran cantidad de tal, que estaba dedicándose a eso, que tal, que quería que le ayudara, que tal, y que cual, y bueno, y claro, y al final volví a meter la pata, fue gordo, menos mal que hubo algo ahí, pues al final toda la provincia, con la escopeta, pues imagínate. Pero... haciendo atracos. ¿Hubo delito y te volvieron a coger? Hubo delito, lo que pasa que, claro, como he dicho, como aprendes todo, aprendes. Aprendí, pues entonces pues yo pues lo preparaba bien, claro. Yo es como que, como que te haces un listo en preparar las cosas, no ir al tuntún, ¿no? Claro. Estabas convirtiendo en un experto, joder. Claro, correcto. Era una estrategia, un plan de acción para vamos a hacer tal, esto, tal. Y bueno, es que era yo tu trabajo. cerebro. Era tu trabajo. Sí. Eras un profesional de esto. Todo eso lo había aprendido en prisión, claro. Y luego, pues ese personaje con, venga, valiente, venga, que no pasa nada. Una pregunta. Había una parte de ti que decía, bah, y si me cogen, pues tampoco pasa nada. Total, vuelvo al entorno que ya conozco, vuelvo siendo el puto amo, pues no me va a faltar comida, la tele, me ponen droga, me ponen historias, ¿o no? No, eso no llegué a pensarlo, ya era la segunda etapa, eso no llegué a pensarlo. O sea, no quería volver para adentro ni de Yo coña. pensaba que no me iban a coger, yo incluso me acuerdo que pensaba, si tenemos que pegar un tiro, tú fíjate que... Para que no me metan, o sea, mentalidad, yo me cargo a sí, quien sea, pero yo no sí, vuelvo, ¿no? Que no llegó el caso, ni llegó a pasar, ¿no? Pero que eso era lo que yo pensaba, entonces pues hicimos... Pero vamos, que no se dio. No se dio. Pero Sí, se sí, podía haber dado. No, Te quiero decir, puede ser. Pero, y hubiera tenido sentido, te quiero decir. Sí. No hubiera sido peor. Te quiero decir que una vez metido en esa línea, pues podía haber ocurrido o te podían haber matado. Sí. Pero muy tranquilamente. Como mucha gente que estaba conmigo, sí, claro. Tienes razón, Alex. Pero fíjate hasta qué punto lo que pensaba, ¿no? Yo estoy siendo honesto con lo que me pasaba y con lo que sentía y con... entonces, pues bueno, entonces iba bien preparado, entonces me ponía guantes para que no sacaran huellas, en fin, todo bien preparado.
Entonces yo me acuerdo que aquello fue gordo porque me acusaban de varios atracos en toda la provincia. Íbamos yo, uno pequeñito y uno grande. Pero era así, habéis hecho Sí, varios. sí. Era así. Entonces, eso ya es prescrito y todo, que no pasa nada. Por pero- resumir, 4 años, Sí. sales, a los pocos meses entras. ¿Cuánto tiempo esta segunda? Primero 4 años, segunda. Sí, casi 4 años también. Otros 4 Sí, porque casi. como allí entonces se redimía Vale. todo eso, o sea, que te quitaban días, pero como yo siempre estaba metido en partes, en fin, casi 4 años, sí. Vale. Más ¿Y la o menos, tercera? Aproximadamente. Y la tercera, pues lo que te he dicho, hicimos una maleza allí, hice una maleza, bueno, incluso, como te he dicho, cosas ya, incluso un narco potente que este chaval, este compañero, le movía y tal. Estamos hablando de 1 kilo, de 2, o sea, de cosas ya. Y ya pues empezamos a desmadrarnos y le debía dinero y tal. Incluso le dije, mira, dile que te deje una pistola, que le vamos a pagar, que tal y que cual. Bueno, y nos dejó la pistola y peor aún porque cogimos y... O sea, cosas ya súper fuertes. Bueno, es que metido en esa dinámica, Ya. ¿qué esperas? O sea, te quiero decir, normal. Sí. Entonces estuve 7-8 meses hasta que un día me acuerdo que, bueno, joyerías. Bueno, la última fue en una joyería donde no llegamos a hacerlo. Y bueno, claro, toda la policía y todo eso de allí, pues estaban, claro, decían, ¿esto qué pasa aquí? Porque allí como hay mucho naranjo, pues yo ya lo tenía todo planeado, te metías para aquí y para allá, escondías el arma, escondías... En fin. Entonces, hasta que al final, pues dieron con nosotros. Entonces me acuerdo de esto, que una mañana estaba allí en casa y tocaron a la puerta. Mi pobre madre abrió la puerta y tal, y era pues la policía, el secretario del juez, toda la movida allí. Me cogieron allí y tal. Me acuerdo que me dio tiempo a tirar por la ventana unas piezas de oro que tenía, bueno, en fin, pero que claro, cayeron, bueno. Entonces ahí me acuerdo que me llevaron, mi madre, pues fíjate cómo lo pasó, bajando para abajo esposado, bueno, me empezaron allí a coger ropa y todo eso para ver si la podían identificar con algún atraco y estaban bastante enfadados, claro. Entonces, me acuerdo que mi padre me vio cómo me llevaban, que eso, todas estas cosas luego, eso, aunque yo en ese momento, ese personaje no sentía y era valiente, todas esas cosas que luego las tenía ahí. ¿Qué edad tenías aquí entonces? Ahí tenía pues 26 años, o por ahí, sí, 26 años. Bueno, 26 todavía es un poco de cerebral todavía, ¿no? Sí, sí. Vale, entonces entras esta última vez. Entonces nos meten cuéntame. allí, sí, nos meten en prisión y tal, y nos acusaban de un montón, tal día, bueno, un montón de tal. Empiezan a hacernos esto que te hacen los careos para ver si te identifican y tal. Sí. Y entonces, como íbamos Las ruedas de reconocimiento. como íbamos tapados y tal, las escopetas se las llevaron a balística, en fin, no sacaron huellas ni nada. Y entonces, estando allí en prisión, se puso en contacto conmigo un cura que ya me conocía de antes, porque yo de vez en cuando, al final, en la segunda etapa, empecé a ir a misa, un poco. Vale, Sí, no, sí. pero te digo, había algo allí que me daba un poco de paz, pero también Ya me daba un paquete había de- algo en ti, ¿no? Que empezaba... había algo ahí que me daba paz, ¿no? Y entonces, a través de esta persona, lo tengo que decir, que cuando sales de una adicción y estás haciendo un trabajo, pues el cultivar cosas buenas. El cultivar cosas buenas y buenas acciones, eso te hace pues despertar emociones buenas y positivas. Entonces, eso es, bajo mi punto de vista, esas emociones positivas y buenas, pues son pensamientos positivos. Y al final, poco a poco... Yo también, todo el tema Wake Up que hago con las ONGs, con los proyectos que empujamos, todo tiene que ver con sentirse bien. Sí. Es una parte un poco egoísta, Sí, por mi parte, soy consciente de ello, pero es que sienta bien hacer el bien. pero dar. Dar sin- No es ego- sin es ego- esperar, Claro, sin hay que ser hay que ser muy consciente. Yo, claro, ahora leo, o sea, una cosa muy importante también, que gracias a Ramiro, bueno, y gracias la afición a la lectura. Yo ahora todos los meses me compro un libro o dos de Amazon, estoy leyendo a Krishnamurti, que me iba a decir a mí, Alex, por ejemplo, más todos los libros de Ramiro, Yo a soy Swami. súper fan de Krishna, es Me- mi entonces, referencia.
lo que tengo que decir, cuando salí de allí, yo me acuerdo, esta es una sensación que, claro, el despertar surgiría antes o como lo quieras llamar, pero cuando yo salí ya que terminé el Proyecto Hombre, todo era nuevo para mí, porque tuve que renunciar a todo era nuevo, ¿no? Claro, la mente decía, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora cómo va a ser? Porque cuando tú te enfrentas a lo desconocido, pues te crea ansiedad y te crea incertidumbre. Pues yo me acuerdo que yo me sentía como vacío. Yo me sentía, ahí ya es como que ese personaje, al tenerlo identificado, digamos, o tal, me sentía como que no era nada, ¿vale? Me sentía insignificante. Ya no me sentía importante ni me sentía nada, me sentía solo, me sentía vacío, me sentía como que todo era nuevo y me tenía que enfrentar a todo nuevo, pero había una paz ahí, ¿no? El ir andando y decía, macho, si es que, ostras, si es que ahora nadie me mira, ni tengo que ver que nadie me, ¿no? Ni que nadie me va a juzgar y que me da igual que me juzguen y no tengo que aparentar nada. Es una sensación, cuando sueltas el personaje, la sensación de alivio, de sentir que no tienes que fingir, que mañana viene, no sé, que se viene un tío y te dice no sé qué y no tienes que empezar. Qué bien lo dices, Alex. Sí, a activarlo. Sí. Porque es un trabajo. Sí. Es tan cansado estar fingiendo. Sí, Alex. Es agotador. Y cuando sabes que ya te da igual, que no tienes que volverlo a hacer, es como, joder, qué bien, joder. Claro, sí. Lo estás expresando de maravilla, Alex. Me alegra que, claro, todas estas cosas, pues, bueno, como digo, y yo dije, ahora me tengo que enfrentar a todo nuevo, un trabajo, tal, y pasé momentos de ansiedad, claro, porque al ser todo nuevo, es como que estás vacío, es una muerte psicológica, es como que tienes que empezar a construir todo. Esto es mi punto de vista, ¿vale? Mi experiencia, vamos, en lo que yo creo. Entonces, yo podía haber tomado ahí cualquier camino. Pues yo me acuerdo que tenía mucha ansiedad porque no tenía trabajo, o sea, mis hijas, tal. Me metía en la habitación a practicar trabajo consciente sobre el cuerpo, hatha yoga, las posturas y tal, hacía relajación conscientemente, tal. Y yo salía, ya veía las cosas de otra manera. Y empecé y dije, ostras, esto hay que seguir hasta que ya me formé. Sienta mejor que la droga, ¿no? O sea, fíjate la semilla del yoga, ¿no? Y fíjate también la importancia que a Ramiro siempre le voy a estar agradecido porque tomé ese camino. Al ver su vídeo, sus libros, lo que hablaba, digo, este hombre lo que habla son cosas que me han pasado a mí, son cosas que puedo hacer, son cosas, pues, empezar a experimentar, porque no solamente con leer. Y nada, Alex, a día de hoy, pues sigo en el trabajo, con lo del ego también, bajo sospecha, porque eso no es fácil, ¿vale? Sigo ahí, tengo mis equivocaciones, pero ya no le doy importancia a las cosas como le daba antes, le doy la importancia justa, no, tampoco hay bueno ni malo, todos son cosas y nada, y espero que esto pues le pueda, es un trabajo para mí también. A mí me ha dado fe. Pues eso es. A mí me ha dado fe porque, pues lo que te decía, me he encontrado mucha gente que yo sinceramente he tirado la toalla. Y seguramente si te hubiera visto a ti en ese momento, hubiera tirado la toalla contigo. Sí. Pero tú me demuestras hoy con lo que estás diciendo, con las cosas que haces y con verte hoy, que incluso cuando ya apenas queda una chispita de luz dentro, se puede volver. Tú has vuelto y has vuelto... Sí. Despierta. Wake up.